Muy buenas gente, finalmente estamos reunidos para una nueva temporada de esta bella serie, y es especial porque estamos ante la última. Pequeño contexto para quien sea nuevo, básicamente esta es una serie de videos en las que busco continuar esta historia que quedó inconclusa en su momento. La historia va acorde con lo que el creador buscaba con las temporadas que le quedaron pendientes, pero en gran parte lo que van a escuchar es invención mía. Ya tienen en el canal disponible la tercera y cuarta temporada por si es que se las perdieron. Quiero aprovechar para agradecerles el apoyo que le han estado dando a esta serie de videos. De todo corazón, no saben cuánto lo aprecio. Me esfuerzo mucho porque sean buenos resultados y me alegra que les guste tanto. Sin más dilación, comencemos porque se nos viene una temporada final muy larga. En el final de la anterior temporada, Martin Lee fue detenido por Spider-Man junto a Black Cat. MJ le confesó a Peter Parker que sabe su identidad secreta y con una risa tenebrosa del nuevo alcalde, similar a la del Duende Verde. Primer episodio, el testigo de Nueva York. Comenzamos escuchando la voz de Mary Jane mientras el trepamuros patrulla la ciudad un día más. ¿Héroe o amenaza? Esa pregunta inundó los periódicos de Nueva York y resonó más allá de los callejones más recónditos de la ciudad, los mismos que antes daba miedo cruzar de noche o incluso de día, porque nada te garantizaba no ser víctima de aquellos delincuentes que se unían a la ola delictiva. Algunos lo ven como un grito desesperado de la ciudad buscando llamar al orden, otros como un amigable vecino, alguien que te cubre la espalda, la esperanza de saber que habrá alguien dispuesto a luchar por cada ciudadano que busque ayuda cuando nadie más le tiende la mano. Es por eso que yo, desde toda la humildad que una pasante aspirante a reportera pueda transmitir, considero que podríamos llamarlo ¡una amenaza!, grita JJ Jameson interrumpiendo a la pelirroja. Robbie, el jefe del Daily Bugle, le recuerda a Jameson que ya no puede hacer eso, no puede andar descartando a los demás con sus gritos como lo hacía antes, pero Jameson le recuerda que esto es un periódico, no un poemario para vigilantes. Robbie le dice a MJ que terminará de leer su trabajo más tarde, de mientras puede ir a casa, y ella se va cuestionándose qué tanto disfruta su estancia ahí, sobre todo con el bigotón enojón. Recuerda que solamente entró por dos motivos: para tener algo que hacer mientras el teatro de Midtown volvía a la normalidad, cosa que ya sucedió, y para estar más cerca de Peter Parker. Camino a casa ve pasar a Spider-Man persiguiendo a demons que van en un auto por las calles. El arácnido va asegurándose que nadie salga herido en la persecución sin perderles la pista. MJ solo lo ve detenidamente. Llega a casa, abre su laptop, observa el escrito que le leía a Robbie y comienza a divagar sobre el héroe de Nueva York mientras se dispone a continuar con el escrito de un modo personal, ya no para el Daily Bugle. La primera vez que conocí a Peter Parker parecía un chico cualquiera, distraído, con prioridades confundidas, afición por desaparecer y un enorme corazón. Poco a poco se fue haciendo obvio que escondía algo, pero nunca le presté la suficiente atención porque tenía mis propios asuntos, haciendo referencia a Mark Allan, y él era tema de otras personas. No fue hasta esa noche que todo Nueva York se salió de control. Tombstone estaba a punto de apoderarse de todo, había supervillanos por doquier y mi mayor instinto fue llegar a casa, angustiada por mis vecinos los Parker. Casa donde no se veía mucho movimiento. No sabría explicar por qué, pero miraba detenidamente su casa, como si de algún modo me sintiera tranquila sabiendo que las personas ahí estaban bien. Sin darme cuenta llegó el amanecer y del modo más absurdo vi a Spider-Man saliendo de ahí. Ni siquiera vi cuando llegó, solo lo vi salir de la ventana de Peter Parker y fue ahí cuando todo cobró sentido. Las desapariciones, las acusaciones del Clarín hace meses, las fotos que le vendía al periódico, era una verdad innegable y aún así me costó creerla. Traté de estar más cerca de Peter, no porque quisiera estar cerca del gran ícono Spider-Man, más bien porque quería entenderlo. Como un chico que tenía mi edad era capaz de ponerse una máscara todos los días y arriesgar su vida para enfrentar cualquier peligro que acechara poniendo todo en juego. Sin que él lo supiera, me fui dando cuenta de sus méritos, cómo perdía citas o días de escuela por corresponder a su doble vida, cómo eso inspiraba que seres malvados como Sandman o Electro pudieran sacar lo mejor de sí mismos en los momentos más cruciales, o llevándolo a otro plano, que un bully como Flash dejara de serlo para fomentar su lado más noble.
Una noche no aguantaba más el secreto, tenía que decírselo, decirle que sabía. Corrí a su casa y él con terror en los ojos me dijo que no era buen momento. Seguramente pensó que eso me haría enojar o me confundiría, pero yo sabía en el fondo que, de nuevo, estaba atendiendo el llamado de la araña en su pecho. Entendí que no era el momento y tal vez nunca lo sería. Cuando salió a la luz el asunto de Martin Li y los Demons, era obvio que quería celebrar con él, hacerle sentir que alguien notaba lo mucho que se esforzaba. Sin estar lista y sin pensarlo mucho, se lo revelé. Yo sabía quién era Spider-Man. Ese momento de shock pareció durar meses. No diré que fue fácil hablarlo, hacerle notar que no era el fin del mundo que pudiera compartir ese secreto conmigo, ver cómo se enfrentaba a los Demons día con día y preocuparme porque su sentido arácnido no fuera lo suficientemente rápido. Al final, y pese a lo necio que puede ser, pudo aceptarlo y yo finalmente acepté también mi realidad. Sin notarlo, me fui enamorando de Peter Parker, el héroe de Nueva York. MJ gira hacia su ventana y ve que el cabeza de Red ha entrado y le pregunta sobre lo que escribe. Recibiendo una respuesta de su amada: te lo mostraría, pero deberás esperar, tigre. Cerrando esta escena con un beso entre este par de tórtolos. ¡Ay, qué bonito! Ya al final del episodio vemos a William Dicto, es decir, a Norman Osborn fingiendo otra identidad siendo el alcalde y desde su oficina visualizando su siguiente objetivo, Oscorp. Segundo episodio, nueva dinámica. El episodio comienza con Spider-Man nuevamente peleando con demons que atormentaban la ciudad. Spidey ha tomado práctica luchando contra ellos, haciéndose experto venciéndolos con cierta facilidad. Spidey bromea sobre por qué ellos siguen como un pollo sin cabeza al tener a su jefe en la cárcel y cómo debe acabar con ellos cuanto antes para poder llegar a clases. Termina su trabajo y llega a la policía acompañada de la jefa Yuri Watanabe. La relación que llevan estos dos es complicada. Yuri no es tan permisiva con Spidey como lo era el Capitán Stacy, que en paz descanse, pero han conseguido la manera de llevarse bien y trabajar juntos con ciertos límites y condiciones. Yuri le presenta al arácnido a Jean DeWolf, una joven oficial que es su mano derecha, y ella es mucho menos simpatizante con el vigilante, cree que es una burla para su trabajo como oficial de policía. Spidey bromea sobre la tensión en el ambiente y les dice que debe irse lo antes posible o llegará tarde, pero que si lo necesitan podrán encontrarlo columpiándose. Peter llega a Midtown justo a tiempo, gracias a que programa su reloj casero para estar al tanto del inicio de las clases, lo que le ha ayudado a ser un mejor estudiante sin interrumpir sus labores como héroe. Todos hablan de un evento que está acercándose, el baile de graduación. El final de esta etapa se acerca. Flash le dice a Peter que más le vale vender todas las fotos que pueda para tener suficiente dinero para llevar a MJ al baile, y lo vemos un tanto preocupado pues no había pensado mucho en eso con todo el asunto de los demons. Su buen amigo le dice que debe relajarse, que la ciudad parece estar al fin en calma, por lo menos no hay tantos tipos malos por ahí con superpoderes como antes, y los esbirros de Lee parecen estar cerca de salir del juego por completo. La conversación de Peter se interrumpe porque debe ir a Oscorp. Thompson le pregunta si hoy hará el gran anuncio y Pete se lo confirma. Gwen Stacy va llegando un día más a su trabajo en Oscorp, siendo parte del equipo de rehabilitación de supervillanos, preocupada porque va varios minutos tarde. Abre la puerta y se encuentra con una sorpresa, una fiesta. No es su cumpleaños, no, por ahí no va la cosa, es Peter Parker concediéndole el puesto de pasante en jefe del departamento. Recordemos que él fue quien lo fundó con el propósito de curar al hijo de JJ Jameson. Gwen está impresionada, no entiende por qué Peter haría esto. Hablan y él le dice: Gwen, tranquila, seguiré estando por aquí, pero necesito concentrarme en lo que viene, la universidad. Ya no podía tener tanta responsabilidad aquí y no pensé en una mejor persona como tú para tomar el puesto. Sé que lo harás bien y te lo mereces. Bien sabemos como público que en parte esto se debe a su compromiso como vigilante para acabar con los demons. Gwen le agradece a Peter con un abrazo y momentos después se plantea la curiosidad de no haber visto a Emily. Había prometido asistir a esta fiesta. Ahora vemos otra área del edificio Oscorp, donde alguien con gabardina y sombrero parece haberse infiltrado buscando unas sustancias y equipo, hasta que las alarmas detectan su presencia. Todos son alertados. Peter se asegura que Gwen esté bien y luego se pone su traje. Seguridad del lugar van hacia el sospechoso, pidiéndole que se identifique, y este, al verse acorralado, revela ser el Dr. Octopus. Somete a los guardias y le sugiere no resistirse, solo tomará unas cosas y se irá. Entonces llega Spidey, quien se sorprende por ver a su viejo enemigo después de tanto tiempo.
Octavius no cede ante las bromas y provocaciones del héroe, sus golpes son solo para alejarlo, en lo que consigue su objetivo, pero Spider-Man lo ataca cada vez con más y más fuerza, haciendo que se desate una pelea mayor al escuchar que el edificio está a minutos de hacer un encierro. Octavius trata de convencer a Spider-Man que no es lo que parece, que está queriendo hacer algo bueno. Peter duda y decide escucharlo, pero antes de poder hacerlo aparecen más guardias, y a Otto solo le queda escapar del lugar cuanto antes. Spider-Man trata de perseguirlo pero no lo consigue, quedando con la intriga de qué es lo que Otto buscaba o si era cierto aquello que dijo, cerrando el episodio. Tercer episodio, la entrevista. Peter Parker aceptó ser fotógrafo en más ocasiones para el Clarín para conseguir dinero para el baile de graduación. La tía May le recuerda a Peter que ya no es tan necesario que siga dándole dinero. Ella, como nueva gerente en mando de Fist, ha podido estar más en calma con las cuentas pendientes por pagar. Ella se pone un poco mal al recordar todo lo que pasó con Martin Lee. Ella confiaba en él, la comunidad lo hacía, pero Peter le reconforta diciéndole que eso ya pasó, ahora ella está al mando y están en buenas manos. Eso es lo importante. Pasamos a otra toma, donde vemos a alguien hablando con una criatura que se esconde entre las sombras y tiene brazos peludos verdes que se asoman hacia la luz, preguntándole si estará todo listo para el espectáculo, si ya tiene al sujeto como lo quieren, y la criatura responde que sí, que la dosis ha sido suministrada y todo debería salir como lo planearon. Pete va junto a Forcewell y MJ, reportero y pasante, a hacerle una entrevista al nuevo alcalde de la ciudad. Peter se siente ansioso por conocer más al alcalde, solo ha hablado con él aquella vez en Fist y le pareció una buena persona, además de haber hecho cosas buenas por la ciudad en este tiempo, mientras Mary Jane, como siempre, va incrédula. Llegan con Dicto, quien le recibe amablemente y la entrevista parece ir bien. Forcewell lleva una entrevista calmada como se lo pidieron y Mary Jane, al ver que no salen del confort, se aventura a tocar un tema polémico, Spider-Man. Dicto dice que no tiene problemas con los vigilantes que rondan la ciudad, Spider-Man y otros más que han surgido, pero no cree que ese sea el camino. El departamento de policía debería ser capaz de hacerse cargo de los tipos malos por sí mismos. Por eso da una exclusiva, planea trabajar muy de cerca con Oscorp para equipar a los policías con lo último en tecnología para erradicar esos incidentes. Mary Jane interviene y le dice que Oscorp ya tiene un departamento dedicado a la rehabilitación de supervillanos, pero Dicto le dice que eso no es suficiente. La rehabilitación es una solución tardía a un problema que sucede en tiempo real. Mary Jane de nuevo arremete diciéndole que la ciudad ha estado más tranquila que nunca y que es Spider-Man quien se ha encargado de acabar con la plaga de los demons. Dicto responde por última vez negando nuevamente que Spider-Man sea algún símbolo al que se le deba alabar y que seguramente el tiempo le dará la razón. Forcewell dice que ha terminado el tiempo de la entrevista, algo decepcionado por no haber podido abarcar todas sus preguntas. Mary Jane se disculpa y Dicto dice: "No te disculpes, jovencita, yo nunca lo hago". Peter escucha esto, pero antes de poder unir puntos, su sentido arácnido se dispara, protege a Mary Jane y la sala es atacada por Rhino. La seguridad de Dicto tratan de detenerlo, pero obviamente es inútil, esta bestia a 2 metros no es hueso fácil de roer. Mary Jane y Forcewell salen de la escena. Cuando Rhino se prepara para atacar al alcalde, llega el cabeza de red, comenzando la pelea. Pero nuestro héroe, después de unas cuantas bromas, se da cuenta que no hay respuesta. No solo eso, Rhino está mucho más destructivo y violento, errático, más que de costumbre, y con sus pupilas un tanto verdes. Rhino corre hacia la calle como si se hubiera olvidado por qué entró ahí en primer lugar. Spidey trata de hacer que no cause más destrozos, aún sin reconocer a su viejo villano. Mucha gente empieza a ver a Rhino descontrolado, como si su objetivo fuera llamar la atención con cada golpe y llegar lo más lejos posible. Spider-Man trata de usar variantes de sus disparadores modificados, pero parece inútil, hasta que Rhino misteriosamente parece volver en sí totalmente agotado y cae al suelo. Llega Yuri y el resto de la policía. Ella le dice al héroe: "¿Cómo conseguiste vencerlo tan rápido? ¿Algún tipo de electroshock muy potente?". Pero Peter no sabe qué responder. Se acerca a Rhino y Rhino empieza a balbucear algo. "Insecto, yo no planeé nada de esto. Otto dijo que..." y se desmaya. Yuri le dice a Spider-Man que se marche, que les toca a ellos hacerse cargo y como es parte de sus acuerdos, él debe hacer caso a esa orden. A los días siguientes, Peter ve en todos los periódicos cómo se habla de Rhino, presentándolo como un ataque coordinado al alcalde. Peter le pregunta a Mary Jane por qué no incluyeron nada de lo que les dijo, de la desorientación del villano, y ella responde que Forcewell abogó por eso, pero Robbie decidió que eso debía quedarse fuera de la nota. Nuevamente, nuestro amigable vecino queda con más dudas que respuestas. El episodio termina con Otto Octavius
ellos viendo el periódico y hablando con alguien sobre que tienen que hacer algo al respecto lo antes posible. Cuarto episodio, fuego. Comenzamos el episodio con unos niños que regresaban a casa por un callejón, hasta que son sorprendidos por unos malosos que quieren quitarles sus mochilas y su dinero del almuerzo. Entonces escucha un: ¡Ey! Eso es ir demasiado lejos. En mis tiempos los malos no se metían con los niños. Es Sandman acompañado de Hydro-Man. Ambos ahuyentan a los maleantes y los niños les agradecen, mientras ellos solo les piden guardar el secreto. Los niños se van y se escucha como uno de ellos dice: ¿no ellos eran villanos de Spider-Man? A lo que Hydro-Man responde: vaya, esa etiqueta nunca se borra, ¿eh? Sandman solamente le puede decir: tranquilo, te acostumbras, ahora tenemos trabajo por hacer. Regresando a pocas calles de Midtown, Peter Parker y Flash hablan sobre su futuro. Peter le dice que espera con ansias entrar a la Universidad de Columbia. Thompson cuestiona qué pasó con los planes con el MIT, y Peter dice que por más que quiera, no puede irse de Nueva York. Esta ciudad le necesita y parece ser que es donde debe estar. Thompson le recuerda que hay rumores sobre nuevos justicieros por la ciudad. Quizás podría heredarles el puesto. Peter ríe y dice que solamente lo va a creer cuando lo vea. Volviendo al tema, le pregunta a Flash qué es lo que va a hacer respecto a la universidad. Aquí es cuando este jugador de fútbol deja boquiabierto a Peter Parker, diciéndole que su idea es unirse al ejército de los Estados Unidos. Peter no puede creerlo y cuestiona a Flash al respecto con 1000 preguntas. Thompson responde: cálmate Peter, entiendo que es sorpresivo, pero no todos podemos hacer el bien con un traje y superpoderes. Otros buscamos hacerlo de otras formas, poner de nuestra parte, ¿sabes? Mi abuelo formó parte del ejército, yo siempre admiré las historias que me contaba, soñaba con ser como él. Hace unos años se fue y me gustaría ser ahora yo quien pueda contar esas historias a mis nietos en unos años. Pete queda algo inconforme, pero la conversación se desvía cuando ven a Harry Osborn a lo lejos. Flash menciona que últimamente ha estado más raro de lo normal, no habla con nadie, no parece tener interés en nada, solo cumple con lo mínimo y ya. Sugiere que Peter hable con él. Nuestro protagonista solo lo piensa, pero sabe que realmente ya no son los amigos que eran antes. Ni siquiera podría decirse que son amigos. Pasando el día de escuela, vemos a Liz regresando a casa, bajando de su auto, y alguien la observa a cierta distancia. Es Mark Allen, su hermano. Quiere acercarse a hablar con ella, pero aparece Sandman e Hydro-Man detrás de él. No tan rápido, muchacho, ese no fue el acuerdo, dice Hydro-Man. Mark contesta: ¿acuerdo? ¿El acuerdo era dejarme ser un deforme como ustedes? Sandman trata de aliviar el asunto con bromas sobre eso. Hey chico, no hace falta ser cruel. Mark, ya envuelto en ira, le dice: ¿cruel? ¿Acaso te parece una broma mi situación? Quizás necesito convertirte en vidrio para que entiendas lo difícil que es vivir en un cuerpo que no te pertenece. Sus pupilas empiezan a tomar un tono verde. Marco y Morris Bench se dan cuenta que está sucediendo, que ya no hay mucho que puedan hacer. Peter regresaba a casa orgulloso de una rosa que le había comprado a Mary Jane, aunque Flash a su lado con un ramo enorme para Shazam no le hacía ver tan bien, hasta que ve a lo lejos mucho humo, demasiado, sabiendo que los bomberos solos no iban a poder detener lo que estaba pasando. Le da su rosa a Flash pidiéndole que la guarde y Thompson espera que se vaya para unirla a su ramo. Ay, este muchacho es todo un bandido. Flash, devuelve esa rosa, no seas así. Mark Allen se salió de control y el edificio está en llamas, todo el edificio. Sandman e Hydro-Man trabajan juntos para tratar de contener el incendio, pero están viéndose acorralados, no tienen oportunidad, hasta que llega Spider-Man. Hey Chispita, será mejor que dejes en paz a los bandidos mojados, nadie tiene que salir herido. Ambos le advierten a Spider-Man que está fuera de control, más de lo normal. Mark suelta una ráfaga de fuego que hace que todos se alejen de él, esto permite que puedan organizarse. Morris Bench dice que es inútil que él y Marco lo combatan, es batalla perdida, entonces Spidey debe pelear con él mientras ellos ponen a salvo a todos los civiles. Marco dice estar de acuerdo y que no hay tiempo que perder. Hydro-Man es el primero en ir y Spidey detiene a Marco, le pregunta si puede confiar en Morris, a lo que él responde: te lo prometo, nadie quedará atrapado en las llamas. Dicho eso, el plan va en marcha. Algo característico de Spider-Man son sus comentarios y bromas en medio de la batalla. Sirven para liberar estrés y para distraer o sacar de sus casillas a sus enemigos, pero esta es la segunda vez que no funciona. Mark parece que ni siquiera lo escucha, como si fuera solo una bola de demolición en llamas actuando por reflejo. Morris y Marco hacen un buen trabajo, la gente accede a ser salvaguardados por ellos. Spider-Man continúa la pelea hasta que ve a Liz en peligro, está rodeada por llamas y no parece tener escapatoria, pero no consigue llegar a ella por encima de Mark.
Todo pinta mal, muy mal. Liz está a punto de volverse pollo asado. Hasta que llega Bench, logra ponerla a salvo, siendo este un acto que Peter recordaría. La batalla continuaba, hasta que Mark de pronto se apaga y cae en picada del edificio. Spider-Man logra salvarlo, trata de hablar con él, pero él está totalmente ido. Morris y Mark quieren llevárselo, pero Spider-Man les dice que no puede entregárselo. La policía debe procesarlo o su acuerdo con Yuri se romperá y quizás ya no pueda seguir siendo justiciero bajo buenos ojos de la policía. Sandman le insiste, se lo pide por favor hasta que llegan los reporteros. Bench le dice: Marco, no necesitamos este tipo de atención ahora. Vámonos. Spider-Man quiere preguntarles qué ocurre, pero entre la llegada de reporteros, policías y tener que ver que el edificio no se derrumbe de pronto, debe quedarse. Llega a casa oliendo a humo otra vez, pero se da cuenta que no está tía May, asumiendo que estará trabajando hasta tarde en Feast otra vez. De pronto recibe una llamada de Mary Jane agradeciéndole por el ramo de rosas que le entregó Flash a su nombre, demostrando nuevamente que ese rubio es un gran amigo. Y el episodio termina mostrándonos cómo Peter le habla de las cosas extrañas que han pasado últimamente a MJ. Quinto episodio, la infección. Peter Parker llega a Oscorp porque Gwen le dijo que necesitaba verle urgentemente. Él va pensando que es por alguna duda técnica o porque Lenny se atoró otra vez con la centrifugadora. Pero no, ella está preocupada. Ha visto a Emily muy tensa estos días, sobre todo cuando gente del gobierno viene a verla, como hoy que se encuentran en junta. En la junta vemos de nuevo a Donald Mencken, antigua mano derecha de Norman Osborn, hasta que Emily tomó control de la empresa. Ahora ha sido recontratado por William Dicto en la oficina del alcalde. Él ha estado encargándose de una exhaustiva auditoría a Oscorp. Esta es la junta final donde todo parece estar en orden. Harry también está en la junta, aunque algo apartado solamente como huyente para poder apoyar a su madre. Benkel dice que solamente encontró un detalle que no puede pasar por alto. Cuando Emily está por preguntar qué es, William Dicto entra a la habitación, diciendo que han encontrado escondrijos del Duende Verde en la empresa, en su casa y todo financiado por Oscorp. Emily responde que no tenía ningún derecho a esculcar su casa, pero ahí es donde William decide ser claro. Querida Emily, tenemos las suficientes pruebas para relacionar a Oscorp con el llamado Duende Verde, y antes de que me diga que eso quedó en el pasado, encontramos una base de operaciones que estuvo activa hace pocos meses, situado después del incidente de su difunto esposo, haciendo referencia a lo que Harry hizo con el Hobgoblin. Por suerte para usted, tenemos un trato que hacerle. Mi administración tiene objetivos ambiciosos que van de la mano con los supervillanos y vigilantes, así que la empresa podrá seguir funcionando siempre y cuando nos proporcione el equipo adecuado para poder alcanzar dichos objetivos. Me tomé la molestia de hacerle un presupuesto, quizás algo exorbitante, pero confío en que hará los recortes necesarios para cubrirlo. Ya sabe, todo en pro de esta hermosa ciudad. No tiene que tomar una decisión ahora, le daremos hasta hoy por la noche, pero yo me apresuraría a ordenar mis prioridades. Menkel y Dicto abandonan la sala, mientras que Harry y Emily quedan impactados por lo sucedido. Peter y Gwen ven a ambos salir de la sala y sospechan que, fuera lo que fuera que haya pasado ahí dentro, no puede ser bueno. Peter debe dejar a Gwen para ir a Midtown y tomar clase. Le pidió a Flash que tomara apuntes de las primeras clases a las que no podría asistir por este asunto, pero cuando llega a pedírselo se da cuenta que algo no anda bien. Está perdido, como si fuera solamente un zombie, tan quieto que ni siquiera un pestañeo pasa desapercibido. Pero no solo él, los profesores, MJ, Liz, todos parecen estar igual. Y Peter no logra averiguar por qué. Lo primero que puede pensar es en alguna especie de infección o virus, y de pronto es atacado por tentáculos negros que todos sabemos a quién pertenecen. Venom. Venom sujeta a Spider-Man y le explica la situación. Este bicho malvado estuvo planeando su regreso, ha aprendido a usar su mente colmena y a dividir sus ser y plantarlo en muchas personas, adquiriendo control sobre ellos. No lo suficientemente fuerte como para hacer que hagan grandes cosas o comandarlos, pero sí como para tenerlos inertes. Lo suficiente como para que jamás vuelvan a pronunciar una sola palabra. Sí, así de loco está este maldito. Peter trata de razonar con él, hacerlo pensar en todas las personas inocentes de la escuela a las que está involucrando. Es entonces cuando Eddie, en un tono atemorizante, le dice: ¿entonces no has visto a los demás?
Pete enfurece, se suelta de los tentáculos y aleja a Eddie lo más posible de Midtown para ir a otro lugar, Fist. En efecto, la tía May no llegó a casa porque estaba siendo zombificada por Venom. Al igual que el resto del lugar, 2 lugares han sido infectados por el simbionte y solo Spider-Man puede salvarlos. Tía May, MJ, Flash, Liz, todas las personas que le importan a Peter están a merced de uno de sus peores villanos. Spider-Man había estado pensando en Venom como una pesadilla recurrente que sabía que volvería a ser realidad, por eso está listo para lidiar con él. Lo encuentra en uno de los tejados de la ciudad. Eddie disfruta verlo tan desesperado. Peter dice: Eddie, detén esto, estás a tiempo de hacerlo. Sé que me odias, pero perder tu amistad jamás fue un regocijo para mí. Te daré una última oportunidad de hacer lo correcto. Venom ríe ante las palabras del arácnido, burlándose de cómo se cree capaz de vencerlo a estas alturas. Entonces Spider-Man susurra: de acuerdo, vamos con el plan A. Con sus lanzatelarañas coloca 2 emisores de sonido alrededor de su enemigo. Empieza una pelea entre Spider-Man y Venom. Peter confía en las mejoras que le hizo a sus disparadores para la ocasión, los cuales sí tomaron por sorpresa a Venom. Esto hace que Spider-Man pueda tomar la delantera en la batalla y logran volver a Venom, pero Eddie se burla nuevamente de él, haciéndole ver que esto no va a ser suficiente. Venom sale de la telaraña y ahora es él quien empieza a dominar la batalla. Cuando Spidey se ve acorralado, el villano empieza a amenazar con hacerlo en más lugares. El Clarín, Oscorp, todo lo que pueda importarle a Peter lo va a destruir. Spider-Man ve la situación y consigue escapar del lugar. Ya en un sitio seguro decide que debe acudir al plan B. No le agrada, pero es lo que toca, terminando así el episodio. Sexto episodio, la despedida. Spider-Man acude a una vieja amiga, Black Cat. Necesita su ayuda. Ella primero bromea, pero Pete le dice la gravedad del asunto. Ella nota el semblante del héroe realmente preocupado y decide ayudar. Él le dice que necesita invadir una prisión nuevamente, pero esta vez necesita de la ayuda de la experta. A ella le parece emocionante que el Boy Scout rompa las reglas y accede. Cat y Spider-Man se infiltran en Ravencroft con un solo objetivo: Martin Lee. Peter le explica a Cat que estuvo investigando sobre Venom, conoce al simbionte y generó varias teorías. Él esperaba que aprovechando sus debilidades más conocidas fuera suficiente, pero no. Ahora debe acudir a una opción incómoda: la energía de Martin Lee. Peter tiene una teoría. Él vio como Lee curó con sus poderes a Stella. Al principio fue incrédulo, pero es una realidad. Lee tiene una capacidad curativa, y Venom no deja de ser un parásito, un ser que te consume desde dentro, una enfermedad. Si su teoría es correcta, Martin Lee tendría la capacidad de liberar a la gente de su control, tal vez incluso a Eddie. Llegan a la celda de Marty y alguien les dice que se detengan. Es el oficial Stan Carter. Cat sugiere noquearlo y ya, pero Pete le dice que no. Decide dialogar con él, explicarle que sabe que esto se ve mal, pero que es necesario, que Lee volverá a su celda cuando acabe, lo que necesitan con él, se lo promete. Stan dice que su compañera Jean DeWolf no confía en él, porque él debería, a lo que Spidey responde que solo puede darle su palabra, de que mucha gente inocente saldrá herida si no hacen esto, y Stan opta por retirarse confiando en el justiciero. Ven a Martin Lee, él está bastante esquivo, pareciera que no tiene ninguna motivación para hablar con ellos. Entonces Pete le dice que no tienen mucho tiempo, que necesitan su ayuda, que Fist está en problemas y sabe que pese a todo el daño que hizo, mantiene un cariño por ese lugar, uno al que contribuyó, con gente que creyó en él y a la que decidió decepcionar con sus actos. Esta sería una buena forma de recompensarlo. Martin Lee, sin decir mucho, accede. Peter se sorprende y le dejan claro que terminando volverá a esta celda, a lo que Martin solo responde: cuento con ello. Una vez ponen al corriente a Lee, él tiene una condición: les va a ayudar a sacar del trance a las personas, pero no va a pelear. Esto pone en un aprieto a Spider-Man porque sabe que una mano no le vendría nada mal, pero entonces recuerda a alguien más de la prisión que puede ayudarlo en esta situación. Venom se encuentra en Midtown, concentrado, manteniendo control sobre todos los estudiantes, hasta que escucha la voz de su viejo amigo, Peter Parker. Venom le dice que esto empezará a volverse una rutina, verlo cada tanto para darle una paliza y recordarle que no hay nada que pueda hacer para salvar a sus amigos. Y antes de continuar con su discurso del mal, Spidey le dice: oye, espero que hayas conseguido unos audífonos antirruido mientras no estuve. Y Shocker aparece para atacarlo con sus rayos sónicos.
Venom sufre con esto y Shocker le dice: lo admito, insecto, esto es mejor que seguir compartiendo celda con Camaleón. Y Spider-Man le dice que no lo suelte, que esto no será fácil, dándose una pelea entre estos tres. Mientras tanto, Kat y Martin Lee tienen una misión: liberar a las personas de Fist y luego de Midtown. Será algo tardado porque Martin debe ir tocando a cada persona una por una y concentrarse para extirparle el parásito. Kat le dice: mírate, hace unos meses estabas por destruir la ciudad y ahora eres el salvador de estas personas. Ironías de la vida. Y Lee le responde: eso jamás debió ser así, pero hay partes de uno mismo que son imposibles de controlar. Esta gente confiada en mí, es lo menos que puedo hacer. Kat queda impresionada por el comentario. Lee consigue liberar a la primera persona y la señorita los orienta a llevarlos afuera del recinto. Venom se da cuenta de lo que pasa. Su mente colmena le avisa que la gente está saliendo de su control. Esto la hace enfurecer, pero Peter y Shocker siguen manteniendo la raya, al menos lo suficiente como para que no se vaya. La pelea aumenta de intensidad. Cada vez se vuelve más difícil lidiar con un Venom que está fuera de control. De pronto el simbionte consigue dañar el equipo de Shocker y lo deja fuera de combate, quedando solo Spider-Man como barrera de defensa, pero Venom lo está destrozando. Kat y Lee llegaban a Midtown para continuar con su misión, pero ven en el tejado la pelea y Lee toma determinación. Venom dice: oh hermano, siempre encuentras la manera para zafarte, ¿no? Para proclamarte como el héroe de la historia, pero nosotros sabemos quién eres. Sin tus poderes, sin esa máscara, Peter Parker no es más que un debilucho irresponsable. ¿No es así? ¿O debemos preguntarle al tío Ben qué piensa Pete? Peter responde: aquí el patético eres tú, Brock. Tanto poder y lo desperdicias en esto. ¿Sabes todo el bien que podrías hacer? Y Venom plantea finalizar su discurso con: no es mala idea, Pete, quizás deba encargarme yo de la ciudad. Después de esto quedará una vacante. Despídete, Peter Parker. Es entonces que Martin Lee lo ataca por la espalda con sus poderes. Venom grita, agoniza, no sabe qué sucede. Y Lee le dice: Venom, ¿cierto? Tú fuiste el responsable de haber infectado a tantas personas, parásito, pero he descubierto una forma más sencilla de liberarlos: arrancar el problema de raíz. Y es así como Martin Lee, utilizando sus poderes, empieza a destruir al simbionte, haciendo que el resto de sus partes pierda poder y las personas quedan libres. Venom ha sido eliminado a manos de Martin Lee. Solo queda Eddie Brock, quien enloquece y amenaza con decirles a todos quién es Spider-Man, pero antes de decirlo, Martin Lee lo toca con su poder de corrupción, con el único propósito de hacerle olvidar quién es Spider-Man, haciendo que su secreto esté a salvo. Peter está algo triste de ver a su amigo así, sigue enajenado por el odio y lo mejor para él es ir a Ravencroft y unirse al grupo de rehabilitación de Oscorp cuando sea óptimo. Eddie Brock quizás nunca vuelva a ser quien era antes, pero la esperanza nunca muere. Kat aparece con Shocker noqueado, dice que lo vio tratando de huir y eso no era parte del trato. Su trabajo aquí ha terminado. Las personas están bien y espera no tener que verse involucrada en estas cosas heroicas por un tiempo, pero Spider-Man sabe dónde va a poder encontrarla. Peter se encuentra muy agradecido con Lee, tanto que le ofrece hacerse de la vista gorda si quiere irse, empezar de nuevo siendo la persona que ahora es, pero Martin le dice: Parker, ¿cierto? Sí, oí al simbionte cuando me acercaba. Ahora entiendo tantas cosas de ti. Tienes un corazón noble, pero debes entender que no todos podemos tener finales felices. Cometí mis errores, hay un lado que está muy mal dentro de mí. Lo mejor es que me mantenga lejos de la gente. No quiero volver a lastimarlos. Agradezco la oferta, pero el trato siempre fue que volvería a mi celda, y estoy bien con eso. Y no te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo. Te lo debo a ti y a tu tía. Peter agradece a Lee y deja a los tres a merced de la policía. Todos irán a Ravencroft. Y así termina el episodio. Séptimo episodio, asuntos pendientes. Peter, MJ, Shazam y Flash salieron a una cita. Así inicia el episodio, con estos cuatro disfrutando de una feria y sus juegos, hasta que se detienen a comer, empiezan a hablar del futuro y a Peter se le sale decir los planes que tiene Thompson. Aquí nos enteramos que Shazam no estaba enterada de eso y le toma por sorpresa, dándose un momento incómodo entre estos dos. Justo en ese momento, Peter recibe una señal de un comunicador que tiene para que Yuri,
la jefa de policía, se ponga en contacto con Spider-Man, se siente salvado por la campana y se va. Peter llega al punto de encuentro, pero no es Yuri quien la esperaba, es Jean DeWolf. Ella tomó prestado, entre comillas, el comunicador de Yuri y Spidey para poder comunicarse con él. No confía del todo, pero necesita su ayuda. Tiene la oportunidad perfecta para deshacerse de los Demons. Mientras tanto vemos Oscorp. Emily acaba de anunciar que el programa de rehabilitación de superhumanos será descontinuado. Son las últimas semanas que podrán continuar trabajando en ello. Vemos a Gwen muy decepcionada, al igual que a Emily y a Harry muy enojado, pero pensativo, como si estuviera planeando algo. A lo lejos vemos a alguien observándolo desde las sombras. Volviendo a DeWolf, ella le explica a Spider-Man que es el momento perfecto para hacer una redada al barrio chino. El arácnido estos meses se ha encargado de detener a los suficientes Demons como para que ahora anden faltos de personal. Lo que antes era impenetrable, ahora es débil y pueden acabar con esto. Spidey está confundido, no entiende por qué acude a él. Entonces ella le explica que Yuri Watanabe, su jefa, no está convencida de su plan. Cree que es muy arriesgado y que no vale la pena hacerlo ahora cuando pueden seguir capturándolos poco a poco. Pero DeWolf tiene mucha fe en su plan y quiere demostrar que no se equivoca. Spider-Man ha estado monitoreando el barrio chino frecuentemente y sabe que es cierto que el tránsito de Demons ha disminuido bastante. Aunque no está del todo convencido, cree que es una situación que puede controlar y accede. Harry Osborn se encontraba en su cuarto, planeando qué podía hacer con el alcalde Dicto que está extorsionando a su madre, cuando de pronto dicho extorsionador aparece y revela su identidad. Harry Osborn ve a su padre como surgido de entre los muertos. Con una mezcla de miedo y confusión no sabe qué decir. Norman le dice que ha vuelto para recuperar todo lo que perdió esa noche, y ahora necesita la ayuda de su hijo para alcanzar ese objetivo. Spider-Man y DeWolf están vigilando el terreno, esperando el momento perfecto. El plan es que Spider-Man los tome por sorpresa en un horario donde tengan la guardia baja, se encargue de los más que pueda y Jean DeWolf llame a los refuerzos para ese punto. Aprovechan y hablan un poco. El trepamuros le dice ya conocer a su compañero. Ella le comenta que no le había dicho nada al respecto, pero que es un buen hombre, bastante comprometido con su visión de la justicia. Spider-Man le dice que le sorprendió que le haya buscado, pensaba que no le agradaba. A lo que Jean responde rápidamente que en efecto no le agrada, no cree en la justicia impartida por vigilantes, pero los datos son evidentes. Nueva York es una mejor ciudad desde que está el activo, y eso siempre le hará que le tenga respeto. Después de esto, Peter le agradece el comentario y le dice que pues tienen que acabar con esto cuanto antes para que él vuelva a su guarida, a su cueva, para seguir trabajando en su equipo sofisticado, pero nosotros bien sabemos que es solamente porque tiene que hacer tarea. El momento llega, el plan va en marcha, Spider-Man finalmente tiene su revancha contra los Demons en el mismo lugar en el que hace unos meses fue apalizado brutalmente. La pelea sigue siendo dura, se enfrenta incluso a grandulones que no había visto antes, pero todo sale a la perfección. Llegan los refuerzos y juntos acaban con los Demons. Cuando Spider-Man habla con Yuri de lo sucedido, reconoce el mérito de Jean DeWolf y dándole todo el crédito del suceso al departamento de policía, porque Nueva York necesita creer en la policía, no solo en el justiciero. También aprovecha para saludar a Stan Carter, a quien vemos un poco celoso por no haber sido incluido en este plan. El episodio llega a su final cuando vemos a Norman hablando con Harry, diciéndole que tardó tanto en volver porque debía tener todo listo, mostrándole sus planes a Harry, viendo nosotros solo su reacción con un gesto de miedo y sorpresa. Octavo episodio, saliendo a la luz. En el inicio nos remontamos meses atrás, cuando Venom y Spider-Man se enfrentaron a Carnage para derrotarlo. Vemos al Dr. Miles Warren después de lo que le hizo al simbionte rojo, escondiendo su identidad, pasando semanas escondido en la oscuridad, hasta que un día, ya bajo el mandato de Dicto, en la ciudad fue atrapado. Era irreconocible, pero una vez fue identificado, Dicto solicitó mantener en secreto su aprehensión y su identidad, pues tenía planes para él. Aquí vemos por primera vez al ente que ha estado en las sombras desde entonces, Chacal, este ser inteligente que ha estado trabajando para Dicto a la fuerza. Volviendo a la actualidad, vemos a Norman exigiéndole resultados a Chacal. Él dice que ya entregó la globulina alterada que quería, pero Norman habla del otro proyecto, que no ha pasado meses reuniendo ADN del arácnido para nada en cada escenario de batalla. Chacal responde que ya casi está listo, pero que se le sigue haciendo raro que no quiera ver al sujeto todavía, si bien sabe que con eso podría conocer la identidad del tan aclamado Spider-Man, a lo que William, el alcalde, le responde: eres tan tonto como feo, sería
redundante estar esperando información que yo ya tengo desde hace tiempo. Justo esa es la siguiente fase de este plan, confirmándonos que Norman Osborn sabe la identidad de Spider-Man, y vemos que el experimento es un clon de Peter Parker que se encuentra dormido. Peter Parker estaba en Midtown pidiéndole disculpas a Flash por lo que pasó con Shazam el otro día, pero Flash responde que no está enojado porque era algo que iba a terminar sabiendo de todas maneras. Las cosas ahora están un poco difíciles, pero tienen fe en que se va a resolver. Ahora Thompson le pregunta a Peter cómo va todo con MJ, y él muy orgulloso le dice que consiguió buen dinero con las fotos que vendió acerca del fin de los demos, tanto que no solo tiene suficiente para cubrir todo lo del baile de graduación, sino que también pudo hacer una reservación en un bonito restaurante para una cita. Thompson felicita a su amigo y le molesta con que no se le vaya a subir el dinero a la cabeza. Más tarde, Peter va camino a casa hasta que es atacado por lo que parece ser un duende verde, pero es un tanto diferente porque no es Norman Osborn el que está llevando el manto, es Harry Osborn, quien tuvo una instrucción clara de su padre: secuestrar a Peter Parker. Peter no sabe cómo reaccionar al principio, pero al darse cuenta que la cosa iba en serio, asume que este nuevo duende sabe su identidad y comienza a defenderse, haciendo preguntas y dejando ver que es Spider-Man. Harry logra dormirlo con un gas especial que preparó Chacal, pero está boquiabierto, no logra entender cómo su mejor amigo es Spider-Man, pero aparece Norman y le dice que no es tiempo de sentirse sorprendido. Peter todo este tiempo le mintió porque era un egoísta que no podía compartir la gloria con nadie más, pero eso y todo lo demás que le ha hecho a su familia lo pagará hoy, cuando su clon tome su lugar y nadie sepa qué pasó. Será un Peter Parker a su merced, uno que no sea Spider-Man. Y así sucede, un Peter Parker falso llega a la casa con tía May, actúa como si nada, es una copia perfecta, incluso May le recuerda de su cita con MJ, y él va a dicha cita, teniendo una noche mágica con Mary Jane, el propio clon sintiéndose feliz de estar viviendo esto, y por primera vez en mucho tiempo, Nueva York no tiene ni señales de Spider-Man, porque el verdadero está atrapado en una de las guaridas del Duende Verde, finalizando así el episodio. Noveno episodio, crisis de identidad. Este episodio va con todo desde el inicio. Vemos a Peter Parker feliz, teniendo un gran día con MJ, su amigo Flash, haciendo la tarea, ayudando a Mary Jane, pero lleva varios días sin tomar su traje, tanto que hasta piensa en tirarlo, pero no lo hace porque es distraído por May. Mientras que el verdadero Peter Parker está pidiendo ayuda desde su celda, temiendo por qué es lo que pudo haber hecho este nuevo Duende Verde. Ditko se prepara para dar un discurso, en días posteriores hablando sobre la ausencia de Spider-Man y cómo la ciudad enfrentará esto con un proyecto que ha tenido entre manos con Oscorp. Pasando esta escena vemos a un Harry Osborn abrumado, han pasado tantas cosas en estos días para él que no sabe ni siquiera qué creer o qué es lo que debe de hacer. El clon de Peter Parker estaba regresando a casa hasta que escucha a alguien pidiendo ayuda en un callejón, se acerca y se da cuenta que un joven estaba siendo robado por dos sujetos. Peter falso actúa por puro instinto y logra ayudarlo, recordando que tiene poderes que explotar, que quizás pueda hacer el bien, solo les dijeron que no podía ser Spider-Man, pero puede ser algo más. Volviendo a la celda, Peter está desesperado, casi vencido, no sabe qué hacer hasta que sorpresivamente la celda es abierta remotamente. Peter no entiende qué es lo que pasa, pero no deja pasar la oportunidad, y explorando la guarida se encuentra con Chacal, a quien ataca le exige respuestas. Chacal, al verse acorralado, disfruta de decirle la verdad, diciendo que anhelaba vengarse del supuesto héroe que dejó que ese monstruo lo convirtiera en lo que es ahora. Quizás el nuevo Peter Parker haría las cosas diferentes. Estas palabras aterran a Peter y escapa, ya sabe a dónde ir. Antes de irse vemos a un Harry Osborn acercándose a la celda para dañarla y hacer parecer que fue escape de Spider-Man sin ayuda, dando a entender que él fue quien ayudó a su viejo amigo. Peter Parker falso estaba en su habitación aquí de chill, probándose ropa y una máscara improvisada, viéndose al espejo con orgullo, hasta que llega el verdadero Peter Parker y lo ataca, pensando que él era parte de este malvado plan conscientemente. Vemos una pelea entre Peter Parkers por la casa, hasta que rompen la foto del tío Ben durante la pelea, y el falso Peter Parker se ve muy afectado por esto. Esto hace ver que tiene sentimientos, no es solamente un molde vacío o un ser malvado, es solo alguien que no pidió ser lo que es, con los recuerdos y la cara de otra persona. Nuestro Peter se calma y comienza a hablar con él. Peter real se disculpa por todo, perdió el control, no sabía cómo afrontar una situación tan bizarra, pero por más que su clon tenga buenas intenciones, no puede darle su vida.
Peter Falso entiende esto. Muy triste ve su máscara improvisada y dice que en serio consideró la opción de hacer las cosas bien, de ser algo más que solo una copia, a lo que el original responde que aún puede serlo, que nunca es tarde para tomar las riendas de tu vida, a lo que el Peter Falso asienta con la cabeza y dice que lo mejor es que se vaya, tomarse un tiempo, pensar en todo lo que pasó, le agradece a Peter real, pide disculpas y lo pone al tanto de todo lo ocurrido. Lo vemos irse, no sin antes ver a Mary Jane por su ventana, pensando en lo mucho que va a extrañarla, por mucho que ella nunca fuera suya. Mientras tanto, Peter Parker, más determinado que nunca, se pone su traje y entiende que hay algo sucediendo en la ciudad, algo a lo que debe ponerle fin de una vez por todas. 10º episodio, Desenfrenados. Peter Parker, aún consternado, está en Midtown tratando de entender si debe decirle a su pareja y a su mejor amigo todo lo que pasó o guardarlo. Es algo tan complejo que te hagan un clon y viva tu vida por algunos días que ni siquiera logra entenderlo del todo. Entre su confusión se encuentra con Gwen Stacy, quien está cabizbaja todavía por todo el asunto del programa de rehabilitación, algo de lo que recién se entera Peter Parker, y cree que quizás pueda hacer una diferencia si acompaña a Gwen y hablan con Emily. Mientras tanto vemos a Harry en los pasillos, nervioso, preocupado, viendo a su antiguo amigo a lo lejos sabiendo su más grande secreto. Recibe una llamada y solo dice sí, todo estará listo justo a tiempo, lo prometo. Más tarde Gwen y Peter están en el programa de rehabilitación. Emily les dice que no hay nada que hacer. Pete quiere saber qué hay detrás de todo esto, pero ella se niega a decir cualquier cosa sobre el alcalde y toda la situación que le ha orillado a esto. De pronto, se encienden las alarmas. El sentido arácnido de Peter vibra, pero no entiende de dónde viene el peligro. La alarma solo es para que todos abandonen las salas donde se encuentran los supervillanos en tratamiento. Rhino, Mark Allen y Hammerhead son quienes se encontraban ese día ahí. De pronto, un humo verde inunda la sala y hace que estos tres vuelvan a entrar en un estado frenético con las pupilas verdes, y alguien desde la sala de mando abre las celdas de los tres, haciendo que Peter Parker deba ponerse el traje para lidiar con la situación. ¡Esto es grave, señores! Peter no puede hacerle frente a tres de sus villanos más poderosos a la vez, menos en este estado de trance en el que están. Peter trata de hacerles entrar en razón, sabe que por lo menos Mark Allen y Rhino llegaron ahí en circunstancias extrañas, y que Hammerhead estaba tratando de ganar puntos para salir bajo fianza, aunque sea con avances de rehabilitación. La pelea es difícil para Pete, no tiene sus disparadores mejorados. En un ir y venir, Rhino embiste a Peter y queda inconsciente. Estaba perdido, iban a hacerlo trizas, hasta que llega un equipo de fuerzas especiales armados con armaduras fabricadas por Oscorp, quienes están lo suficientemente bien armados como para darles pelea a estos tres mientras vuelven a quedar inconscientes. Algo extraño pasa con Spider-Man, vemos como un cuerpo de arena llega por los conductos y se lo lleva. Los villanos son contenidos y entonces Ditko ya tiene algo que contarle a los medios. Su historia sobre la ausencia de Spider-Man ya no sirve porque ya se la ha visto de nuevo en las calles, pero solo tuvo que alterarlo un poco y dice así: este proyecto era algo que mantenía en secreto con Oscorp, pero la situación ameritaba adelantar su comienzo de operaciones. Esta es la Brigada de Hierro que protegerá a Nueva York. Personal altamente calificado, equipado y capacitado para lidiar con las amenazas que azotan a la ciudad. Agradecemos su servicio al justiciero conocido como Spider-Man, pero era momento que mi gobierno propusiera algo nuevo, alguna alternativa que llame al orden, no al vigilantismo. Vemos a Forswell en la conferencia transmitida en televisión y cuestiona al alcalde, pues Spider-Man ha demostrado ser una figura confiable y útil, incluso coopera con la policía bajo sus términos, incluso la ciudad ha estado muy bien bajo su cuidado. Entonces el alcalde responde: difiero con usted, señor, Spider-Man es una figura que inspira a otros a retar a su poder. Solo en los últimos meses hemos visto cómo un hombre de fuego incendió todo un edificio, un enorme titán atacando mi oficina, un octópodo invadiendo propiedad privada, y la última gran hazaña de la ciudad no fue hecha por Spider-Man. Fue el departamento de policía quien puso fin a una guerra con una pandilla llamada Demons, una guerra que mantenía activa a Spider-Man y nunca pudo terminarla. Esta es una nueva era de orden. Se advierte a Spider-Man y a otros justicieros que hemos avistado que no intervengan en las operaciones de la Brigada Especial. La policía ha sido avisada, queda prohibido seguir colaborando con vigilantes. Esta ciudad merece algo mejor.
El episodio ya está cerca de acabar, pero vemos a Spider-Man despertando en una sala donde se encuentra rodeado de Sandman, Hydro-Man, Electro, villanos que han sido redimidos. Spidey pregunta qué hace ahí, Sandman bromea con haberle salvado el trasero y desde las sombras se escucha un "era momento que habláramos, Spider-Man", siendo el mismísimo Otto Octavius. 11º episodio, Fuerza Bruta. Iniciamos con Mary Jane y Flash juntos intentando convencer a la tía May que Peter está con ellos por teléfono, hasta que convenientemente MJ corta la llamada y sabe que algo anda mal, necesitan encontrar a Spider-Man. Volviendo a donde nos quedamos, Spider-Man no sabe cómo reaccionar ante Otto, era uno de sus mayores enemigos y es extraño verlo ahora queriendo hablarle en buenos términos. Él nos cuenta: Spider-Man, no estás aquí para que te hagamos daño, al contrario, necesitamos pedirte ayuda. Llevo tiempo fuera del crimen y planeo seguir así, no negaré que planeé durante varias semanas destruirte, aplastarte como un insecto, pero luego los vi. Mis antiguos compañeros del crimen ayudándote a salvar la ciudad, siendo aplaudidos y vanagloriados como héroes. No es secreto que jamás recibí el reconocimiento que creo merecer, no lo conseguí con Norman Osborn y puede que tampoco lo haya conseguido como el Master Planner. Incluso vi a Electro, una persona que me respetaba e idolatraba trabajando a tu lado. Eso me hizo pensar en la insignificancia de mi rol. Al poco tiempo me puse en contacto con mis viejos colegas, claro, los que aún seguían libres: Electro, Sandman, Rhino, con Mark Allen y Morris Bench siendo nuevas adquisiciones, pero esta vez con un propósito diferente: cambiar. Demostrarnos que podíamos ser algo más que los malos de la historia. El más difícil de convencer fue Rhino, o para ser honestos, quizás fui yo. A cambio de tratar de hacer el bien, o por lo menos no causar problemas, yo trataría de curarlos a todos, misión con la que no he tenido mucha suerte. Era cuestión de tiempo, pero empezamos a tener problemas, sin mencionar que tú me diste una paliza cuando fui a Oscorp para intentar conseguir más equipo. Sandman le interrumpe y continúa: siempre fue difícil que Alexei pasara desapercibido cuando necesitaba estirar las piernas. Eso nos pasó factura cuando un maldito duendecillo nos atacó. El objetivo al parecer era noquearnos a ambos con una especie de gas. Por suerte pude escapar, pero mi amigo no tuvo la misma suerte. Spider-Man pregunta por el aspecto del duende, pero no es el duende verde, ni el viejo ni el nuevo. Se trata del Hobgoblin. Alguien lo liberó para que hiciera eso. Se llevaron a Rhino y después lo usaron para que atacara la oficina del alcalde. Otto continúa: esa fue nuestra primera advertencia. Poco después, una noche Mark Allen realizaba una de sus constantes visitas a su hermana Liz y tenemos la sospecha que alguien detectó ese patrón, lo atrapó. Puede que el mismo duendecillo le suministró una sustancia que no logramos identificar del todo todavía, pero prácticamente lo volvió una bomba de tiempo. Emitió una señal de auxilio, Sandman e Hydro-Man acudieron y pasó lo que pasó. Ahora tanto Mark Allen como Rhino están en Ravencroft, afrontando condenas que no merecen. Si tan solo ambos me hubieran hecho caso al pie de la letra. Este último arrebato nos demuestra que el Doc no maneja del todo bien su ira todavía. Electro demuestra ya no ser el tonto que era antes y retoma la conversación. Todo esto nos ha hecho pensar en un único culpable. Spider-Man, el nuevo alcalde, es quien está detrás de esto. Teníamos sospechas, pero lo que pasó en Oscorp hoy lo confirma. Está usando a nuestros amigos y a otros villanos como propaganda para fortalecer su puesto. Y ahora incluso está armado con bonitas armaduras. Spider-Man lo piensa un momento y se da cuenta que no es descabellado pensarlo. Todo cuadra, todos estos incidentes han tenido demasiado en común como para ser coincidencias. Puede que digan la verdad, William siendo el culpable de todo esto. Lo que ahora no entiende es qué proponen estos malosos. Flynn Marco opina que deben aplastarlo cuanto antes y salvar a sus amigos. Electro tiene una idea parecida e Hydro-Man se abstiene de opinar. Otto es quien tiene un plan. Antes de que William se vuelva más fuerte, equipando a más gente con la llamada Brigada de Hierro, deben hacer una invasión coordinada y rescatar a aquellos villanos que fueron arrestados injustamente. Solo a ellos, los demás deben permanecer ahí. Aquí Peter entra en un enorme dilema que ha tenido desde que estuvo con Martin Lee, que ha tenido desde lo del padre de Black Cat, y se plantea esto. Esos villanos puede que no hayan sido su culpa las últimas fechorías que cometieron, pero por ejemplo Rhino era un criminal buscado antes de eso, Mark Allen es en extremo peligroso y los que le atacaron en Oscorp, varios siguen en números rojos con la sociedad. Pero ¿es justo dejarlos en manos de un hombre que los utiliza como marionetas para su beneficio personal? Todo esto la agobia y no sabe qué es correcto. Otto se acerca diciendo que sabe perfectamente que ninguno de ellos está en posición de pedir una vida normal y sin consecuencias por sus actos previos, pero tienen la disposición de cambiar. Muchos de ellos no pidieron estar en esta situación, tuvieron accidentes, fueron engañados o el destino simplemente les jugó una mala broma.
tienen el potencial de hacerlo algo bueno, remediar sus errores, pero eso no lo conseguirán en una celda. Él incluso se compromete a hacerse responsable por ellos, si es que Spider-Man es capaz de confiar en su palabra. Peter lo piensa y recuerda que cuando él consiguió sus poderes también cometió un error, uno que costó la vida de una persona, pero ahora han vivido para compensar ese error, haciendo lo correcto. Que alguien haya sido un villano en su momento no debería condenarlo a hacerlo para siempre, y si alguien debe confiar en que las personas pueden cambiar, es él, pero con una condición, la cual no se nos va a revelar hasta un poquito más adelante. Flash y MJ siguen tratando de cubrir a Peter como pueden, diciendo que harán una pijamada. Cuando ya casi no pueden sostener la mentira, Flash, sin pensarlo mucho, logra hacer una imitación perfecta de la voz de Peter por llamada, aceptando el regaño y castigo de May, pero logrando que acepte la idea de la pijamada. MJ queda muy impresionada, no sabía que Flash podía hacer algo como eso, y Flash también se sorprende de sí mismo, demasiado quizás. Hydro-Man, Sandman, Otto Octavius, Electro, Cat y Spider-Man están listos para la batalla que se avecina en Ravencroft. Cat se queja de todos los favores que últimamente le ha estado pidiendo el Cabeza de Red, pero él le dice que ha estado pensando mucho en el padre de Cat, el hombre que asesinó al tío Ben, que en su momento habló desde el rencor y no vio más allá de eso. El padre de Cat en su momento aceptó continuar con su condena porque era lo justo, pero quizás Spider-Man puede convencerlo de aceptar su libertad con algunas condiciones. Siendo así, están todos de acuerdo. La misión es bastante simple: entrar, rescatar a Mark Allen y a Rhino. Morris no entiende por qué no pueden liberarlos a todos y hacer un motín, a lo que Spider-Man responde que no, hay gente que merece estar ahí y no ha demostrado el más mínimo indicio de arrepentimiento, haciendo referencia a villanos encerrados como el Camaleón, Shocker, Misterio, Hammerhead, Buitre, Tombstone. Necesitan ayuda y la encontrarán en la rehabilitación de Oscorp a largo plazo cuando logren reestructurarla, pero eso es algo de lo que se tiene que encargar Peter Parker y no Spider-Man. Todo el plan va bien, los ex siniestros cumplen con sus tareas para hacer esto de la mejor forma posible. Incluso Cat bromea con Spider-Man sobre lo experto que se ha vuelto en liberar a criminales. Spidey le pide a Cat que continúe monitoreando todo, él necesita hablar con su padre. Spider-Man llega a la celda de Walter Hardy, él se sorprende por verlo nuevamente, no entiende qué hace ahí. Spidey le dice que ha hablado con alguien recientemente, con Peter Parker, y que tiene una nueva percepción de él. El sobrino de Ben Parker y yo hablamos, es mi fotógrafo y a veces solemos tener charlas. Hablamos sobre usted, sobre el daño que le hizo a él y a su familia, todas las noches que ha pensado en cómo fue capaz de hacer eso. El padre de Cat interrumpe pidiéndole que se detenga, pero Peter continúa. Muchos años ese chico estuvo herido y sobre todo asustado de perdonarte, porque eso implicaría perdonarse al mismo también, y pensaba que eso haría que nada tuviera sentido, pero ahora ve que se equivoca, que el perdón nos acerca a vivir con lo que hicimos, aceptando lo bueno y lo malo. Por eso me pidió ofrecerte una segunda oportunidad. Mientras el plan se ejecutaba, no contaban con algo. Roderick Kingsley estaba de vuelta en su celda, con un comunicador listo para hacerle saber al alcalde si algo extraño pasaba. Dos policías de Nueva York, Jean DeWolf y Stanley Carter, junto a la Brigada de Hierro, aparecen, pidiéndole a los villanos que se rindan. Los ex siniestros no quieren hacerles daño, pero entonces uno de los soldados ¡pah!, le causa daño de tal modo que quedan inconscientes a Jean DeWolf y a Stan Carter. Y luego dicen: hey, ¿por qué lastimaron así a dos honrados oficiales de la policía? Esto deja en claro que tienen toda la intención de inculparlos. No les queda más opción que pelear. Comienza la pelea en Ravencroft. Spider-Man deja a Hardy y va de vuelta con sus compañeros. La batalla es muy dura y se vuelve más cuando una armadura superior llega. Es William, el alcalde, quien tiene una armadura más poderosa de lo habitual, y ya con este equipo logran derrotar a los siniestros, incluyendo a Cat. Sobre todo vemos cómo el alcalde se ensaña con Otto, acusándolo de ser débil y de no tener lo necesario. Spider-Man sigue en pie junto a Marco. Cat le grita que huya, que es batalla perdida, que necesitan irse y volver. Hydro-Man, Electro, todos le dicen lo mismo. Spider-Man se aferra a no dejarlos aquí, pero entonces Flynn se lo lleva a la fuerza. Peter se enoja con él demasiado, pero Marco le hace ver que era misión fallida, que si querían tener una oportunidad de salvarlos a todos, necesitaban un mejor plan para pelear contra esas hojalatas, y vemos a Spider-Man decepcionado de sí mismo.
El alcalde no se hace esperar, lo dice ante toda la ciudad. Todos los villanos de alto renombre que antes aterrorizaron a la ciudad están en Ravencroft finalmente. Los llama psicópatas, casos perdidos, despropósitos, su brigada de hierro es eficiente. Lamenta que 2 oficiales valientes hayan salido lastimados, pero confía en su pronta recuperación. También declara que el único ser que queda por encerrar es al propio Spider-Man. Él lleva años infringiendo la ley y testigos aseguran que él escapó junto al arenero, haciéndolo claro cómplice de esto. Esta ciudad estará segura una vez que Spider-Man se haya ido de ella. Penúltimo episodio, revancha parte 1. Todo está mal, los ex siniestros han sido arrestados, William tiene la aprobación de todos para continuar con su brigada y portando su armadura. Parece que Spider-Man ha perdido. Harry llega a su casa y nuevamente está ahí su padre, quien le pide su celular. Harry, temeroso, no quiere dárselo, pero Norman le presiona diciéndole que sabe que él fue quien liberó a Peter Parker de su celda y que si aún le tiene el mínimo respeto, le entregue su celular. Al pobre muchacho no le queda más que obedecer y Norman se prepara para hacer una llamada. Peter Parker está con Flash y MJ, hablando sobre todo lo que ha estado pasando, hasta que le llega una llamada de Harry Osborn. Peter, extrañado, contesta y es Norman. Pete queda paralizado al escuchar su voz, la voz del Duende Verde. Le dice que no se atreva a tocar a Harry y este le interrumpe diciéndole: arañita, arañita, he visto que ahora tú eres más buscado que yo en mi momento. Estás en aprietos, ¿no es así, Peter? Nuestro protagonista se da cuenta del enorme problema en el que se encuentra. Otro de sus mayores enemigos sabe su identidad secreta. Norman continúa: ¡qué crédulo fuiste, Peter! Queriendo tapar el sol con un dedo. Y se supone que yo soy el demente. Ahora, así van a ser las cosas. Tienes 24 horas para entregarte o yo haré pública tu identidad secreta. Irán por ti y cuando todas las personas que amas estén indefensas, yo seguiré afuera. Tienes tiempo para pensarlo, Petey, pero yo me apresuraría a ordenar mis prioridades. Y se cuelga la llamada. Peter Parker está destrozado, siente que todo ha caído sobre él y que ha perdido, que Spider-Man finalmente se topó con una situación que no puede vencer. Es entonces cuando MJ y Flash le corrigen. Le dio 24 horas, tiene tiempo suficiente para contraatacar y esta vez va a ganar, porque Spider-Man jamás se ha rendido y no va a comenzar ahora cuando las personas que ama lo necesitan. El duende está de regreso, pero Spider-Man nunca se fue. Peter no puede estar más agradecido por tenerlos a su lado y se pone a pensar, dándose cuenta que deberá jugar un todo o nada. Cambiando de escena, vemos al clon de Peter Parker solo en una cafetería tomando el café más barato que encontró, hasta que ve las noticias y se da cuenta que Spider-Man está siendo buscado y su mirada cambia. Harry va saliendo de Midtown dispuesto a ir a casa, pero entonces MJ le intercepta, diciéndole que necesita su ayuda urgentemente, pero él la ignora. Entonces aparece Flash, lo carga y se lo lleva. En un salón a solas está Spider-Man. Harry le dice que no quiere saber nada de él, que se vaya al demonio, y entonces Spider-Man dice: quizás no de mí, pero sé de alguien que te cae un poco peor. Se quita la máscara y le muestra su identidad secreta. Harry se sorprende, no por algo que ya sabía, sino porque finalmente su amigo le está confiando su secreto. Pudo haber sido en mejores circunstancias, pero pues ya que. Peter le dice que necesita saber quién hizo esa llamada desde su celular, y Harry, conmovido por la situación, harto de su padre, le confiesa todo a ellos tres, que Norman está de regreso y que es el alcalde. Peter recuerda lo que le dijo a MJ y ahora todo cobra sentido. Esto le facilita las cosas, porque no sabía por quién ir primero, si por Norman o por William, pero pues son la misma persona. Peter agradece la información y se prepara para la batalla que viene. Harry le pide que sea cuidadoso y se disculpa por todo entre lágrimas, dándole un buen abrazo a su viejo amigo, diciéndole que se ha sentido tan solo desde que se alejaron y que él solo quiere sentir que hay alguien a su lado. MJ y Flash se unen al abrazo grupal, pero deben dejar ir al héroe para que vaya a la batalla que le espera. Sandman le esperaba fuera de Midtown a Spider-Man y le pregunta qué fascinación tiene con venir a una preparatoria. Sandman y Peter siguen trazando su plan en lo alto del edificio Chrysler. Se dan cuenta que el plan serviría mejor si tuvieran más personal. Es entonces cuando alguien se asoma por una de las esquinas del edificio. Alguien disfrazado de rojo con un chaleco azul. Un nuevo justiciero que se presenta como Ben Reilly. Spider-Man sabe perfectamente quién es, identifica la ropa y el estilo. Era una de sus opciones de traje que quedaron descartadas cuando comenzó. No discute con él, de hecho
hecho, agradece que haya venido. Ben dice que no fue difícil encontrarlo, tiene sus recuerdos y sabe que este edificio es su favorito. Sandman se nota incómodo como si fuera el mal tercio en una cita romántica. Spider-Man dice que esto es perfecto, nadie prevé que Spider-Man pueda estar en dos lugares al mismo tiempo, pero necesita darle unos disparadores para que esté listo para la batalla. Thompson lleva un camión muy pesado a la entrada de Ravencroft, los guardias le niegan el acceso, pero él dice que no hace falta, le dijeron que bastaba con dejarlo ahí. Mientras tanto, Ben Reilly se encarga de dejar al lugar sin electricidad. Cuando las luces se van, es la señal. El camión viene lleno de arena. Sandman se convierte en un gigante preparado para darle batalla a gran parte de la Brigada de Hierro. Mientras sucede esa distracción, Ben Reilly se deshace de los pocos soldados que quedaron al interior y rescata a Black Cat, Doc Ock, Electro, Hydro-Man, Mark Allen, Rhino y al buen Walter Hardy. Cat le pregunta: Spider-Man, ¿por qué liberas a mi padre? ¿Te has vuelto loco? A lo que Ben responde: no soy Spider-Man, pero trabajamos juntos y me dijo que él también merecía una segunda oportunidad. Cat y Hardy se abrazan en un hermoso reencuentro y ahora todos deben escapar. Mientras tanto, en lo más alto de la torre Oscorp se encontraba William meneando un vaso mientras observaba la ciudad. Spider-Man aparece detrás de él y le dice que sabía perfectamente que lo encontraría aquí, en la cima de lo que antes fue suyo. William ríe y le dice que no sabe de lo que está hablando. Una armadura se despliega y se equipa con ella. Ahora Spider-Man debe enfrentarse a un Norman Osborn equipado con una armadura. La pelea es dura bastante, pero Spider-Man sabe que solo debe procurar destruir su equipo y con eso estará bien. Además que no se está conteniendo tanto como acostumbra. Cuando ya es poco lo que le queda de armadura, William suelta un fuerte golpe directo a la mandíbula de Peter, diciéndole que es un necio, pero que si es lo que quiere de verdad, que si quiere de regreso al Duende Verde, lo tendrá. El duende usa un centro de control que tenía en la muñeca de su armadura y ahora toda su brigada de hierro ha sido suministrada con un humo verde al interior de su casco. Globulina mejorada, la misma que administraba a los villanos para sacarlos de control. El efecto dura lo mucho una media hora hasta que quedan inconscientes, pero esa media hora es todo lo que necesita para destruir Nueva York. Sandman y los demás ven como la brigada de hierro deja de pelear con ellos en Ravencroft. Cat y Rhino sugieren aprovechar e irse, pero Walter Hardy y Otto saben que esto no está bien, que la ciudad corre peligro. Sandman les recuerda que Spider-Man está ocupado con William, a lo que Otto contesta: entonces muchachos, creo que llegó el momento, es hora de demostrar que Spider-Man no es el único héroe de la ciudad. Así es, Ben Reilly, acompañado de los Sex Siniestros, se encargarán de proteger a Nueva York de estas armaduras del mal. William se quita la máscara, la misma que usa Camaleón cuando trabaja, y revela su rostro. Incluso bromea con Spider-Man diciéndole que podía quitarse la suya también. No hay secretos que guardar ya, solo son Norman Osborn y Peter Parker en la revancha que tanto se les había prometido. La pelea comienza y es brutal, imagínense a Spider-Man peleando con todo ante un rival que no le tiene ningún tipo de piedad. Es la pelea por la que todos vinimos, mientras Nueva York es protegido por los Sex Siniestros. Último episodio, revancha parte 2. El episodio comienza con los Sex Siniestros trabajando juntos para acabar con la brigada de Norman. Vemos cómo batallan contra ellos y van ganando. Pero no solo eso, la gente logra verlos finalmente como héroes. Y no solo ellos, vemos al Duende Verde uniéndose a la batalla, es decir, a Harry Osborn. Spider-Man y el Duende continúan su duelo, la batalla escala hasta que llegan al tejado del edificio Oscorp. Entre idas y venidas, Norman, sin poseer su planeador, cae del edificio. Iba a ser una caída libre, iba a quedar hecho pomada, pero Spider-Man lo sujeta con su telaraña. El Duende provoca a Spider-Man, insiste en que le deje caer, que así su preciada ciudad estará finalmente a salvo, sus secretos, sus amigos, todo por lo que ha luchado, y sería el héroe que tanto aclama ser. El Duende dice: Peter, ¿sabes cómo descubrí tu identidad? Esa máscara tuya cuando se rompió en nuestro último encuentro me dejó ver la patética y cobarde mirada que tienes, esa que solo Peter Parker podría portar. Seas Spider-Man o seas Peter Parker, ambos tienen algo en común: no tienen lo suficiente para hacer lo que se debe hacer. Spider-Man se concentra, se toma un momento y lo sube al tejado. Le pone la telaraña en la boca y le dice: estuviste a punto de destruir mi ciudad y tú sigues viéndolo como un juego. Crees que todo se rige por tus reglas, Duende, pero yo tengo una y me la dijo Ben Parker. Hoy más que nunca la honraré, haciéndole ver que soy la persona que siempre creyó que podría ser. Haz lo que quieras, Duende, mi deber es entregarte a las autoridades y eso es justo lo que voy a hacer. En ese preciso momento, Spidey ve la ciudad, ve
ve a sus antiguos villanos apilando las armaduras de Oscorp, ayudando a los civiles a la ciudad a salvo, dándose cuenta que nada en estos años ha sido en vano, que Spider-Man es más que un simple justiciero, es un ejemplo. Lo que les voy a contar se nos narra mientras vemos a MJ y Peter Parker juntos en el baile de graduación, señalando el final de su etapa estudiantil en Midtown. ¿Qué pasó con la identidad secreta de Spider-Man? Pues de hecho es muy chistoso, porque la gente nunca tomó muy en serio esas declaraciones del Duende Verde, ya que pensaban que solo era un disparate que continuaba con la noticia falsa de Daily Bugle. Es un farsante loco que fingió mucho tiempo ser otra persona para que lo eligieran como alcalde. No tenían mucha confianza de la gente y además Robbie y el propio JJ Jameson rechazaron hacer esa noticia pública. ¿Y cómo van a creer eso si en la reapertura de la zona de rehabilitación de Oscorp se vio a Spider-Man y a Peter Parker en el mismo lugar? Aunque ese Spider-Man tartamudea mucho al hablar y parecía ser más musculoso, pero son detalles. En esa reapertura vemos a Gwen Stacy volviendo a ser la pasante en jefe. Continuará con ese trabajo en Oscorp mientras estudia su carrera. Tiene un futuro prometedor en la ciencia y psicología. Además, Otto Octavius trabajará con ella tratando de encontrar la cura de superhumanos que anhelan volver a la normalidad. Su primer gran logro fue Mark Allen, quien ya no es un sujeto de fuego, es una persona normal de nuevo. Solo debe completar su tratamiento psicológico y será libre de hacer lo que guste. En cuanto a los demás ex siniestros, ahora ocupan gran parte de su tiempo ayudando a la ciudad. Sandman es bueno en la construcción e Hydro-Man en el departamento de bomberos es muy útil. Pero claro, aún siguen pateando traseros de malosos cuando así lo amerita la situación, junto a Electro y Rhino, siendo supervisadas sus operaciones por Walter Hardy. Black Cat, bueno, ella nunca prometió nada, sigue siendo una ladrona, pero mantiene su ética de no lastimar a otros. Y aquí entre nos, ella suele donar dinero a causas nobles, pero no le digan porque no le gusta que se lo mencionen. Flash y Shazam rompieron, no porque no se quieran, pero se dieron cuenta que se encontraban en caminos diferentes por ahora y lo mejor era permitirse vivir lejos uno del otro. Pero no se preocupen, Thompson está algo triste pero agradecido por haber vivido una relación así. Harry admitió necesitar ayuda y ahora Gwen Stacy la ayuda en sesiones terapéuticas secretas. Espera que en un tiempo mejoren y su amistad también se ha ido retomando. Tia May seguirá haciéndose cargo de Fist, está haciendo un espectacular trabajo. En cuanto a Bay Riley, él decidió autonombrarse Scarlet Spider, buscar su propio camino, no se quedó en Nueva York, escuchó que San Francisco también es interesante y cree que ahí le va a ir bien. El resto del mundo también necesita héroes. MJ dejó el periodismo porque ya no soporta a Jameson, pero su tiempo ahí le enseñó que puede escribir muy bien, así que volverá al teatro siendo actriz y escritora de sus propias obras. Tiene mucho entusiasmo para continuar su carrera. Al lado de Peter Parker. Peter entrará a la universidad, tiene su relación en orden, a su mejor amigo Flash, Tia May está bien y él está muy tranquilo. La ciudad volvió a ser segura y con la ayuda de los ex siniestros, su carga de trabajo ha disminuido mucho. El trabajo de Peter todos estos años ha tenido sus frutos, hay gente haciendo el bien por doquier y quienes nunca pudieron asimilar una vida así están encarcelados, como Eddie o Cletus, con la esperanza de algún día mejorar en su estado mental. Peter puede disfrutar más de su vida, aunque claro, nunca va a dejar de ser el amigable vecino que todos conocemos, y así es como termina Spectacular Spider-Man. Obviamente habrá quien me llame demente por terminarlo aquí, hay cabos sueltos todavía como el Chacal o el Lagarto y otros personajes que hay y asuntos y no, pero chicos no se preocupen, el creador tenía pensado hacer 3 películas donde exploraremos la vida adulta de Peter Parker y resolveremos todos esos cabos sueltos. Incluso, quién sabe, podemos ver personajes que han perdido mucho, pero eso lo veremos más adelante. De momento solo les confirmo que van a ser 3 películas de Spectacular Spider-Man. Chicos, quiero agradecerles nuevamente y ojalá este final haya resultado satisfactorio para todos. Me fui por el camino de la redención y de que el trabajo de Spider-Man diera frutos, porque me parece que es lo que tendría que hacer el personaje. Tendría que ser una labor redonda que no termine, pero que sí se vaya viendo un cambio. Y bueno, espero de verdad que les haya gustado, de eso se trata, de que a ustedes les guste el trabajo de este humilde servidor. Los quiero mucho y nos vemos en la siguiente. Somos el dúo y esperamos que les haya gustado.